Hola y sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a intentar ampliar un poco los conceptos de flujos de efectivo, ¿no? Hasta ahorita hemos venido trabajando distintos tipos de flujos de efectivo, pero en general todos bajo el concepto de anualidad. Es muy importante tener claro que existen otros tipos de flujos de efectivo, o en este caso sería conjunto de flujos de efectivo, en el cual el comportamiento de las cantidades no corresponde a una anualidad. Esto es importante porque nos amplía el abanico de posibilidades para trabajar toda la parte de amortización de créditos, y además también otro tipo de aplicaciones que tienen este tipo de diagramas. También es muy utilizado en la evaluación de proyectos, sobre todo cuando queremos teorizar sobre proyectos de inversión donde los retornos o los flujos en cada periodo en el que estamos considerando, en el horizonte en que estamos considerando, estos flujos no son constantes. Entonces vamos a llegar un poco a eso. Por eso es importante estudiarlos previo a la evaluación de proyectos. Pues bien, existen dos tipos en específico de flujos de efectivo que vamos a estudiar. Entonces vamos a trabajar flujos de efectivo y vamos a trabajar dos tipos. El primero se le conoce como gradientes aritméticos. Perdón. Gradientes aritméticos. ¿Sí? Entonces ese es el primer tipo que se va a trabajar. Y el segundo se conoce bajo el término de gradiente o gradientes geométricos. Ya vamos a ver y vamos a hablar un poco de qué trata cada uno por separado. Entonces, primero aclarar, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de flujos de efectivo? Bueno, pues estaremos en general, vamos a estar haciendo referencia a diagramas de tiempo, donde la configuración de este diagrama de tiempo nos indicará que tendremos un plazo, y este plazo lo tendremos distribuido en una cantidad finita de periodos, ¿sí? Entonces tenemos un plazo de n periodos, donde estos periodos obviamente pueden ser periodos anuales, mensuales, trimestrales. El punto es que tenemos n periodos ahí. Entonces lo que tenemos es que en cada periodo, y bueno, en un principio podemos suponer y asumir que estos flujos se dan al final de cada periodo, es lo normal. Entonces vamos a trabajar desde esa perspectiva. Y entonces en cada uno de estos periodos existe un flujo de efectivo. Un flujo, es decir, hay una cantidad de dinero ahí que se está moviendo. Una cantidad, por ejemplo, le podemos poner nombre, ¿no? Una cantidad A1, luego una cantidad A2, A3 y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad A sub n. Entonces esto es el diagrama base en el que vamos a trabajar, y es un diagrama en el que ya hemos trabajado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vamos a trabajar ahora y lo que ya venimos trabajando con las anualidades? Lo que ocurre es que en las anualidades tenemos un sistema así, pero la cantidad que aparece en cada periodo es la misma. A esa cantidad la podemos denotar por R, por A, por C, no importa, pero la idea es que esa cantidad debe de ser la misma en cada periodo. Por lo tanto, entonces estamos hablando de una anualidad, y a esa cantidad se le conoce como pago, renta o anualidad, ¿no? Cualquiera de esos términos, y yo sé que ya todos estamos familiarizados con eso hasta el momento. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, y entonces, ¿qué es lo diferente ahora? ¿No? ¿Qué es lo que estamos considerando en este momento que no hemos considerado previamente? Bueno, lo que vamos a asumir de entrada es que, a diferencia con las anualidades, nosotros ahora
asumimos que A sub 1 es distinto de A sub 2. Y este a su vez es distinto de A sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar a A sub n. Entonces, ya no estamos hablando de una cantidad en cada periodo igual, no. Ahora, cada cantidad en cada periodo asumimos que es diferente. Ahora, vamos a asumir que es diferente, pero que además satisface dos posibles condiciones. La primera condición es la que nos va a embarcar en los gradientes aritméticos. Y con la segunda condición nos embarcaremos en los gradientes geométricos. Entonces ahí es donde entramos pues a todo esto. Y vamos a ver que es bien interesante todo esto. Y es realmente relativamente sencillo. No quiero decir que es sencillo, pero es relativamente sencillo. El proceso de planteamiento de todo esto. Y veremos que no es nada complejo. Entonces vamos a eso. A ver, comencemos por plantear el concepto de gradiente aritmético. Comencemos en eso. Entonces veamos qué pasa con los gradientes aritméticos. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué ocurre con estos gradientes? ¿Por qué es que se llaman aritméticos? Pues bien, vamos a comenzar a hacer un diagrama de tiempo y veamos qué está ocurriendo. Entonces, a ver, supongamos que tenemos una cantidad n de periodos y que la forma en que se está desarrollando este diagrama es la siguiente. Partimos de una cantidad inicial a sub 1, luego asumamos que a esta cantidad a sub 1 le agregamos una cantidad d. Bueno, en este caso vamos a llamarle g. Entonces, tenemos una cantidad 1. Por lo tanto, como en el segundo periodo hemos agregado una cantidad fija, obviamente, si yo quiero representarlo en términos de líneas, ya para el segundo periodo, pues obviamente esta cantidad será mucho mayor, pero en particular será A sub 1 más G. ¿Qué pasaría en un tercer periodo? Bueno, significa que a la cantidad que teníamos en A sub 2 voy a agregar esa misma cantidad fija. Es decir, A sub 1 más G. Y eso me da como resultado A sub 1 más 2G. Si yo quisiera ver cuánto sería la cantidad en un cuarto periodo, entonces sería la cantidad en el tercero más G. Eso me va a dar como resultado A sub 1 más 3G. Lo importante es notar que el comportamiento es que para el periodo 2 yo estoy sumando G. Para el 3, 2G. Entonces, en cada periodo estoy sumando n menos 1 veces G, ¿no? O sea, para 3 sumo 2G. Para 2 sumo 1G. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, para el enésimo periodo, ¿cuál sería la cantidad o el flujo de efectivo que yo voy a tener ahí? Bueno, pues sería A sub 1 más n menos 1 por G. Entonces, cuando yo tengo un diagrama o una cantidad de flujos de efectivo, un conjunto de flujos de efectivo que cumplen, que se desarrollan de esta forma, donde yo estoy agregando una cantidad fija a cada cantidad previa o a cada flujo previo de efectivo en cada periodo. Entonces, si yo estoy haciendo eso, entonces yo voy a decir que estoy trabajando un gradiente aritmético. Pero para decir que eso es un gradiente aritmético, debe de haber garantía que estoy haciendo este proceso. Es decir, agregando n-1g para el periodo n. De acuerdo. A ver, démosle valores. Imagínense un ejemplo de un diagrama de un flujo de gradiente aritmético. ¿Cómo sería? Imagínense que tenemos esto mismo, pero en el primer periodo, por ejemplo, tenemos 100 dólares, 100 unidades ahí. Para el segundo tenemos 150. Para el tercero tenemos
200 y así sucesivamente. Entonces estaremos hablando de un conjunto de flujos de efectivo de gradiente aritmético. En efecto sí, porque si observamos, 150 se obtiene a partir de a 100 sumarle 50 y 200 se obtiene a partir de a 150 sumarle 50. Entonces, ¿cómo hemos ido construyendo cada término de este flujo, el de azul? Bueno, al término anterior le hemos sumado una cantidad fija. Pero esto no se parece a lo que teníamos. Bueno, ¿cómo se escribía 150? Entonces quedaría que 200 es igual a 100 más 50 más 50. Esto es igual a 100 más 2 veces 50. Y vean que ahora sí, ya va teniendo la forma que habíamos escrito aquí de manera general. Esto es, pues, solo es forma de escribir. Pero la idea es esa. Si yo a cada flujo le sumo una cantidad fija para obtener el flujo siguiente, entonces yo estoy hablando de un sistema de gradiente aritmético. Y esto es un sistema de gradiente aritmético. Ahora bien, bueno, y en todo esto, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que vamos a intentar trabajar de todo esto? Pues la respuesta es simple, ¿no? Vamos a intentar trabajar lo mismo que ya hemos trabajado con todos los sistemas de anualidades. Es decir, vamos a intentar establecer un valor presente equivalente para, para todos los flujos, además de un valor futuro equivalente. También es interesante pensar, por ejemplo, si yo puedo transformar, y para esto voy a borrarlo de azul, para que se vea más limpio. Les decía, ¿qué es lo otro interesante de pensar? Aparte de intentar obtener un valor presente equivalente y un valor futuro equivalente. Bueno, una de las cosas bien interesantes de analizar es preguntarnos si yo puedo transformar este sistema en un sistema similar, bueno, no en un sistema similar, en un sistema equivalente, pero donde lo que yo tenga sea una anualidad, es decir, transformar esto a un sistema de anualidades de esta forma. ¿Será posible transformar este sistema en un sistema de anualidades equivalente? La respuesta es sí, y ya veremos cómo es que se hace. Para poder llegar a un sistema de anualidades equivalentes de un gradiente, lo primero es poder encontrar un valor presente equivalente para el sistema gradiente. Pues bien, vamos a eso. Vamos a intentar encontrar el valor presente equivalente del sistema gradiente. Al menos del sistema gradiente aritmético por el momento. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, recuerden que el valor presente equivalente de un sistema de flujos de efectivo no es más que regresar cada cantidad al presente, cada una al presente, y una vez que se logre regresar cada cantidad al presente, se deben de sumar todos esos valores presentes. Y entonces tendríamos lo que conocemos como el valor presente equivalente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a intentar establecer pues una pequeña fórmula para todo este proceso. E intentaremos ver pues cuál es esa fórmula, ¿no? ¿Cómo es que se logra calcular esta fórmula? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el trabajo. Entonces, vamos a ver cómo es que se va a dividir este trabajo. Bien, para esto voy a borrar, esto lo veremos después. Entonces, ¿cómo es que vamos a dividir este trabajo? Vamos a descomponer nuestra serie gradiente en dos series, que la suma de esas dos series me va a dar la serie gradiente. Parece cliché, pero es bastante sencillo, ¿no? Vamos bajo la estrategia de divide y vencerás. La primera serie es, pues, quitar el gradiente. ¿Qué pasa si yo desaparezco el gradiente? Imagínense que tacho todos los gradientes. ¿Qué serie me queda como resultado? Bueno, es evidente que si yo elimino toda la serie gradiente, lo que me quedará será nada más A sub 1, A sub 1
y así sucesivamente hasta llegar a sub 1. Es decir, en cada periodo, al eliminar los gradientes y las cantidades que he ido sumando, lo que me quedará es solamente a sub 1. A este a sub 1 nosotros le conocemos o se le conoce como cantidad base, porque es con la cantidad que inicia la serie, por eso es el nombre de cantidad base. O algunos le llaman cantidad inicial, bueno, tiene algunos otros nombres, dependiendo de la bibliografía que se consulte, pues nosotros lo vamos a manejar como cantidad base. Bien, esto es si yo quito los gradientes. Ahora, esta serie yo la debo de sumar con otra serie. ¿Qué otra serie debo de sumar? Ahora quité, en lugar de quitar los gradientes, ¿qué pasaría si yo elimino la cantidad base? Entonces, en el primer periodo evidentemente yo no tengo ningún flujo porque eliminé la cantidad base. Pero para el segundo periodo sí voy a tener un flujo. ¿Qué flujo será? G. Para el tercer periodo yo voy a tener una cantidad que será 2G. Y así sucesivamente. Entonces, en el enésimo periodo yo tendré la cantidad n-1 por G. Entonces, si nosotros analizamos estas dos series y luego las sumamos, vemos que obtenemos la serie original, ¿no? Sumamos la serie donde tenemos anualidades de renta A1 y sumamos la serie donde tenemos gradientes crecientes o sucesivos de G, 2G y así sucesivamente. Al sumar obtenemos la serie original. Esto es bien importante. Entonces, ojo, cuando digo de sumar se refiere a sumar término a término, es decir, sumar flujo de periodo a periodo. Sumo los flujos del primer periodo, los flujos del segundo periodo y compongo una nueva serie, que es la serie original que tenemos. Pues bien, dicho esto, entonces el valor presente de la serie original será igual a calcular el valor presente de la serie de anualidad a sub 1 y de la serie gradiente por separado. Por lo tanto, el valor presente, vamos a escribirlo como C, el valor presente de la serie original, le voy a llamar valor presente total, será igual a calcular el valor presente de la serie gradiente más el valor presente de la cantidad base, que en este caso lo voy a llamar A sub 1. Y entonces la suma de esos dos valores presentes equivalentes me va a dar el valor presente equivalente que yo ando buscando. Así de sencillo. Ahora, evidentemente este valor presente no voy a explicar cómo se calcula, porque esto ya lo vimos. Esto se hace a través de un valor presente de una anualidad ordinaria. Eso ustedes ya saben cómo va. Ya saben de dónde sale la fórmula. Ya saben cuál es el proceso. Entonces eso ya lo revisamos, ya lo estudiamos. Ahora, nos enfocamos en cómo encontrar este valor presente. Es decir, nuestro enfoque ahora pasa a esta segunda serie. ¿Cómo encontramos ese valor presente equivalente? Obviamente, lo que hay que hacer, como decíamos, era retornar a la fecha inicial cada una de estas cantidades. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Pues bien, vean que desde el primer gradiente que aparece ahí, desde el primer flujo a la fecha inicial, hay dos periodos, ¿no? Está al final del segundo periodo. Por lo tanto, entonces el valor presente de la serie gradiente será igual, vamos a ver, queda un poco mal, será igual a descontar G dos periodos, es decir, G por 1 más I a la menos 2. Ojo, también, ¿no? Se me olvidaba. Todo esto que hemos trabajado lo vamos a suponer que estamos trabajando bajo una tasa de interés I. Por simplicidad de las fórmulas, vamos a asumir que esta tasa se capitaliza en los mismos periodos que estamos trabajando. Vamos a asumir que los periodos son anuales y la tasa es anual. Esto por simplicidad de las fórmulas. Ya luego las generalizamos como hicimos con las anualidades para fórmulas donde los periodos y las tasas son fracciones de año. Bien, dicho eso, pues seguimos, ¿no? Ahora, para el segundo flujo, que sería este, hay que descontarlo 3 periodos. Entonces quedaría que esto es 2G por 1 más I a la menos 3, ¿no? Y así sucesivamente, hasta llegar al último periodo. En el último periodo, pues la cantidad que hay que descontar es n-1
por g y lo vamos a descontar n periodos, ¿sí? A la menos n. Recordemos, ¿no? Esto ya todos creo que sabemos cómo va la cuestión acá. No hay donde perdernos. Muy bien. De acuerdo, todo perfectamente. Bueno, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1, ¿sí? No pasa nada, ecuación 1. Bien, lo que vamos a hacer luego es, vamos a construir una segunda ecuación. Vamos a multiplicar toda la ecuación 1 y la vamos a multiplicar por el factor 1 más i y nada más, por esto. La multiplicamos por esto. Y veamos cómo quedaría. Entonces multiplicamos el miembro izquierdo de esa ecuación. Eso me queda c sub g por 1 más i igualado, y aquí vamos a multiplicar. Como esto es un polinomio, vamos a multiplicar término por término, producto de polinomios. Creo que aquí nadie se va a perder. Y bien, multiplicamos todo eso por 1 más i. Entonces, el primer término multiplicado por 1 más i me quedaría g por 1 más i a la menos 2 más 1. Recuerden, producto de potencias de igual base. Entonces, esto me queda 1 más i a la menos 1 más 2g por 1 más i a la menos 2. Entonces, el efecto de multiplicar este término, de multiplicar todo este miembro de la ecuación 1 por 1 más i, es bajarle un exponente. El efecto es bajarle una unidad al exponente de cada término. Vean, el primero bajó a menos 1, el segundo bajó de menos 3 a menos 2, entonces le vamos bajando a la potencia. Y aquí quedaría pues n menos 1 por g y le bajamos 1, ¿no? 1 más i a la menos n menos 1. Es decir, bueno, acá en este caso quedaría menos n menos 1. Eso se puede escribir como, veamos, permítanme acá. Quedaría así, menos n más 1, perdón. Y eso lo escribimos como menos n menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Igual, si hay dudas, luego ustedes desarrollan todo este proceso despacio. Igual consultan el material que está ahí sobre esto, donde se deduce paso a paso. Bueno, tenemos esto. Y a esta ecuación le llamamos ecuación 2. Y ahora, ¿cuál es el pequeño truco acá? Artilugio, arreglo que hay que hacer. Bueno, lo ingenioso acá es que vamos a restar a la ecuación 2, le vamos a restar la ecuación 1. Veamos qué queda. Entonces, restando los lados izquierdos, quedaría que esto es g por 1 más i menos g. Ojo, a este término le resto este término. Y ahora vamos a restar todos estos términos. Veamos qué pasa. Veamos cómo queda. Y entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es, pues, vamos a sacar bueno, vamos a sacar factor común g y veamos qué pasa luego. Pero bueno, veamos. Entonces, podemos observar que este primer término, este que estoy marcando ahorita, pues no tiene ningún término semejante en la ecuación 1. Por lo tanto, este término no se verá afectado por ninguno. Quedará 1g por 1 más i a la menos 1. Ahora bien, el segundo término sí tiene términos semejantes. ¿Cuál es? Pues es el primero, ¿no? De acuerdo, aquí le vamos a poner una estrellita. Entonces, si a este segundo término le resto el primero de la ecuación 1, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría 2g menos g. ¿Cuánto es eso? Pues eso es nada más g y el factor pues queda exactamente igual. Recuerden que eso no se... propiedades de álgebra común, eso no se afecta. Bueno, y acá si yo tuviera un tercer término se restaría con el segundo y así sucesivamente. Entonces aquí lo que me quedará es g por 1 más i a la menos 3 y así sucesivamente. El último término, perdón, me quedaría nada más n menos, bueno, n más 1, n menos 1, y este se restaría con el anterior, ¿ya? Por lo tanto, este último término va a sobrevivir, que será este no tendrá con quién
con quién restarse, ¿no? No tendrá con quién restarse. Y por lo tanto, el último término que me va a quedar acá es n-1. Bueno, y aquí incluso, ¿no? No quedará más, sino que quedará con un signo menos. Y quedará n-1 por g por 1 más i a la menos n. Ojo, este último de la ecuación 2 se restaría con el penúltimo de la ecuación 1. ¿Sí? Creo que es un poco confuso porque, bueno, habría que escribir todos los términos para ver exactamente cómo es que se han ido restando. Pero más o menos, ¿no? Sobrevive este último, sobrevive el primero de la ecuación 2 y sobrevive el último de la ecuación 1. Todos los que están intermedios se van a restar. Y vean que lo que ha ocurrido con este arreglo que hemos hecho es que los coeficientes de estos términos han desaparecido. Y ahora tenemos una sucesión donde el único factor es g y ahora ya podemos sacar factor común. Acá, si nosotros multiplicamos y restamos, al final el resultado será nada más g por i. Luego ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Que al final será g por i, porque este 1 se va a eliminar con esta g. Bien, y ahora acá voy a extraer un factor común g y el resultado será 1 más i a la menos 1 más 1 más i a la menos 2 a la menos 2 más 1 más i a la menos 3 más, y así sucesivamente, bueno, hasta llegar a 1 más i a la menos n menos 2, y el último término pues es una resta y quedará menos n menos 1 por 1 más i a la menos n. ¿Sí? Eso será el último término. Vamos a movernos un poco para que quede más claro. Bueno, así queda todo esto. Así queda todo esto. Pues bien, lo que observamos es que hasta aquí, veamos, permítanme, que hay un pequeño error. Este no es a la menos 2, este es a la menos n, a la menos n, y aquí es un menos. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que observamos es que toda esta sucesión hasta este término, hasta aquí, pues es una sucesión aritmética, perdón, geométrica, donde la razón es 1 más i a la menos 1. O sea, si ustedes multiplican esta r al primero, obtienen el segundo. Si lo multiplican al segundo, obtienen el tercero, y así sucesivamente. Y esto pues ya sabemos cómo va la suma, ya sabemos cuál es la fórmula, y esto lo utilizamos sobre todo, si se recuerdan, en lo que eran las anualidades ordinarias, ¿no? Y ya está. Por lo tanto, toda esta primera parte, o sea, desde aquí hasta acá, yo lo puedo resumir como un valor presente de anualidades ordinarias. Y entonces lo que tendríamos es que g por i es igual a g. Y aquí, en lugar de escribir todos estos términos, yo voy a escribir simplemente lo que ya conocemos como valor presente de anualidades ordinarias, ¿no? Que era 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. ¿Sí? Y restamos el último término que sobrevive. ¿Sí? El último término que sobrevive. Aquí hay un pequeñito error de escritura, lo cual voy a corregir ahorita. Y es nada más que aquí tendría que ser n. Ok. Y entonces, todos estos hasta acá, perfecto, se transforman en esta pequeña fórmula. Esto es, si saben, este es el factor de la anualidad ordinaria, el factor de descuento que encontramos. Y aquí nada más restamos n por 1 más i a la menos n. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces ya esta es una de las fórmulas para encontrar el valor presente. Obviamente hay que quitar esta i de acá y entonces llegaríamos a que, bueno, y aquí, bueno, perdón, aquí hay un pequeño error. Creo que sí. A ver, vamos a borrar acá. Para que quede perfecto. Esto sería c sub g por 1 más i menos c sub g.
una pequeña confusión. Y entonces aquí quedaría C sub G por I. ¿De acuerdo? Entonces cuando escribí rápido denotamos mal esto, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque hablamos del valor presente, acuérdense. Bien, mandamos a dividir esa I. Y entonces me quedaría que el valor presente equivalente de la serie gradiente sería G sobre I. Todo esto multiplicado por 1 menos 1 más la tasa, bueno, elevado a la menos n sobre I, menos n por 1 más I a la menos n, y ahí está, ¿no? Esta ya es la fórmula del valor presente equivalente para la serie gradiente. Ya sabemos cómo calcularla. Aquí se pueden hacer un par de procesos algebraicos, ¿no? Procesos algebraicos para poder reescribirla. Y básicamente consisten en, por ejemplo, intentar reescribir esto en una sola fracción, ¿no? Entonces notamos que esto se puede escribir como C sub G por G entre I, factor de 1 menos 1 más I a la menos n. Esto lo escribimos como menos n sobre 1 más I a la n. Todo esto entre I. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir todo esto en una sola fracción, pues igualamos denominadores y llegaríamos a que esto es igual a 1 menos 1 más I a la menos n. Vamos a ver, permítanme. Aquí quedaría G sobre I. Todo esto multiplicado por 1 más I a la n. Vamos a movernos para acá. Y bueno, a esto le restamos menos n por I. Y aquí en el denominador ahora quedaría como I por 1 más I a la n, ¿no? Vean, esa ya es una segunda fórmula en la segunda versión. Aquí multiplicamos y al final quedaría como G sobre I. En el denominador, el numerador, perdón, quedaría como 1 más I a la n menos 1 menos n por I. Todo esto dividido entre I por 1 más I a la n. ¿Sí? Y esta es, por ejemplo, aquí, esta es una fórmula que comúnmente se da como fórmula para el valor presente equivalente de la serie gradiente aritmético, ¿no? Y aquí incluso se puede seguir transformando y se puede dejar simplemente como G factor de y se reordenan un poco los términos a la n menos I por n menos 1 y todo esto dividido entre I al cuadrado por 1 más I a la n. Entonces esta fórmula normalmente es la que se da y en la que se utiliza porque es una fórmula realmente mucho, pero mucho más comprimida, más pequeña, y que es mucho más fácil de utilizar manualmente en una calculadora, ¿no? Vemos que los términos están más juntos en comparación a la primera fórmula, que hay una resta por ahí y todo lo demás, ¿no? Pero igual, cualquiera de las dos es utilizable, y utilizar cualquiera pues da el mismo resultado. Recuerden que ambas son equivalentes porque las hemos deducido una de la otra, entonces en ese sentido pueden ocupar cualquiera. Pero ya estuvo, ya llegamos y ya encontramos la fórmula. Por lo tanto, ¿terminamos acá? Evidentemente no. ¿Qué es lo que nos falta? Obviamente falta concluir. Entonces, bueno, ya terminaste, pero ¿quién es entonces el valor presente equivalente de la serie original, donde teníamos una cantidad base y teníamos un gradiente? Pues obviamente C sub A más C sub G. C sub A no voy a decir cómo es que se encuentra, porque obviamente ya ustedes saben cuál es el valor presente de una anualidad ordinaria. Pero si no se acuerdan, es C igual a R factor de 1 menos 1 más I a la menos n entre I. Esto ya es más, este pequeño factor ya lo usamos, pero igual, si no se acuerdan, esta es la fórmula para un valor presente de una anualidad ordinaria. Entonces, conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo cuando trabajemos
gradientes aritméticos. Si lo que yo quiero es calcular el valor presente de un gradiente aritmético, debo de calcular el valor presente de la serie gradiente y luego el valor presente de la anualidad que me queda con la cantidad base. Sumo esas dos cantidades y ese será el valor presente de la serie gradiente como tal. Hay que hacer dos procesos, pero son procesos muy simples realmente. No hay dónde perdernos. Bastante sencillo todo esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el monto equivalente para una serie gradiente? Si ese es el caso, partimos de la última fórmula. Y como hemos hecho en las anualidades, como este es el valor presente equivalente, basta acumular esta cantidad n periodos. Es decir, lo que yo debo de hacer es el monto equivalente, vamos a ver, el monto equivalente de la serie gradiente, le vamos a llamar m sub g, será, ojo, esto solo es de la serie gradiente, ya veremos el monto de toda la serie, que sería el monto total. Entonces será acumular c sub g por, n periodos. Ahora, eso es igual a multiplicar todo esto, es decir, a multiplicar g de 1 más i a la n menos i por n menos 1. Todo esto dividido entre i al cuadrado por 1 más i a la n. Todo esto multiplicado por 1 más i a la n. Ojo, multiplicamos y vemos que estoy multiplicando algo que aparece en el denominador. Obviamente esto se va a cancelar y al final lo único que habré hecho es simplificar la fórmula que ya tenía, y esto es igual a 1 más i a la n menos i por n menos 1, todo dividido nada más entre i al cuadrado. Y esto es el monto de la serie gradiente. Ahora, el monto total, equivalentemente a lo que análogamente a lo que hicimos con el valor presente, será el monto de la anualidad de la cantidad base más el monto del gradiente. Y ya está, ¿no? Lo mismo. Vamos a dejar para el próximo video cómo es que se transforma una serie gradiente a una serie de anualidades. Todo este proceso es bastante simple, pero para eso hay que tener muy claro todo esto. Normalmente en un curso donde se estudia un poco de ingeniería económica, estas fórmulas se deducen, y el proceso el proceso de desarrollo de la materia es esto que yo he hecho: el deducir fórmulas, el establecer fórmulas, el crear fórmulas. Pero en este caso no vamos por ahí, sino más bien la hora de resolver problemas. Pero es importante que quede claro de dónde vienen las fórmulas y por qué es que son ciertas. ¿Qué diagrama es el que estoy resolviendo con estas fórmulas? Porque si yo no entiendo a qué diagrama se acoplan estas fórmulas, yo a la hora de tener un problema no voy a saber qué fórmula aplicar. Eso es bien importante. Pero bien, eso es otra discusión. Para un futuro video vamos a dejar un ejemplo por ahí. Vamos a hacer un ejemplo y luego también pues pasamos a transformar gradientes aritméticos a anualidades. Luego el último video lo haremos sobre gradientes geométricos. Nos quedamos ahí. Así que espero que el video les sea de utilidad. Acompáñenlo con la lectura del material. Ahí también ya hay un ejemplo por ahí y todo esto está explicado y hablado y deducido de una fórmula mucho más ordenada. Obviamente está escrito. Entonces valoren ese documento y lo acompañen con el video. Espero que eso les sea de utilidad. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.